andan? Buen día, profes, ¿cómo andan? Disculpen que escucharon toda la conversación de los menesteres diarios. No pasa nada, ¿está bien, profe, usted? Todo bien, creo. Ok. Che, Ok. estoy viendo ahora que dice que se le cerró no sé qué sé cuánto. No me fijé si está la asistencia habilitada, chicos. No tuve tiempo. Porque me olvidé, no es porque no tuve tiempo, porque todas las El vacaciones. aula virtual está media caída. Puede no está ser, virtual. puede ser que estén reiniciando los chicos ahí y hoy el primer día de clases haya alguna cosa rara, porque todos volvimos hoy, o sea, el Claro. laboratorio, el centro de cómputos, y todos volvimos hoy, así que no está la asistencia, pero está oculta, no aparece o no aparece el día. No veo el día. El No día aparece entonces. nada. Está bien, porque yo me acuerdo que hice hasta el último día de clases de vacaciones. Eso fue. Ok. Bueno, me van a dar un minutito, así me organizo de cargarla. ¿Están viendo todo, Juli, estos muchachos? ¿O no estoy compartiendo? ¿Tuyo? No lo estás Sí. compartiendo. No. Bien, bien, eso. Me acordaba si había dejado de compartir o no. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estas semanitas de descanso? ¿Han estudiado Estudiando, algo? seguro. ¿Han rendido materias? Cuéntenos un poquito. Estudiando poco y nada, descansando mucho y mucho. Descansando, qué bueno. Qué envidia, qué Qué envidia. envidia, sí. Yo me la pasé corrigiendo sus trabajos prácticos. Con coronavirus, con mi niñito encerrado, así que imaginen qué lindas vacaciones que tuve. Juli, vos Profe, qué bajón. Sí. Tendrías que pedir las vacaciones ahora. Claro. Material de clases prácticas. No, perdón, asistencia. ¿Dónde está la asistencia? Acá. Vamos a añadir la sesión de hoy nada más. Acá 1, 2 de agosto. Qué bárbaro, Juli. Te estabas cuidando tanto y de repente... Sí, bajo. No sabemos de dónde. Qué feo, porque voy a decir, bueno, yo sé qué tal, a partir de tal, ya sé que fue eso. Sí. Entonces tiene que haber sido alguien que fue automático. Sí. Alguien que no, que fue, ¿cómo se dice? Cuando no tiene síntomas. Sí, el tema es que no estuvimos con nadie, eso es lo peor de todo. Porque no nos juntamos con nadie, nada, y suponemos que es del gimnasio, porque es la única salida que tenemos, digamos. Claro. Porque el resto no. De hecho, cuando vamos al súper, lavo todas las cosas que traemos al súper, la verdulería, todo. Sí, Así sí, que con todos los suponemos que ha cuidados. sido de ahí, digamos, porque otra cosa no hemos hecho. Sí, y la variante común. Sí, Supongo, ¿no? suponemos que sí, no sé. No les dijeron, no, entonces no, sí, la común. No, porque te da positivo y bueno, si andas bien no pasa nada. Bien, chicos, 2 del 8 ya está cargado. Fíjense si pueden marcar. A ver, conjunto de ustedes. Sí, se puede, profe. Perfecto, sí. Voy a poner acá esto. Bueno, empezamos medio tarde, pero empezamos. Cierro la aula virtual. Inicio acá. Abro por acá. Y empiezo a compartir. A ver, ¿dónde está el Zoom? Sí, pero la única que escuché fue a Sol y a un varón que no distinguí quién era porque A no muchos tenía me escribieron que estuvieran estudiando, rindiendo. sí. Estamos acá, Sí, profe, sí. estamos acá. Bueno. Yo no
No pude mirar porque estaba acá con todos mis problemas técnicos. Acá y... Está. Bueno, vamos a volver para atrás. Chicos, este día de hoy, clase 13, día de número de la suerte, hay que tomarlo así, vamos a comenzar con programación del shell. ¡Ay! Me olvidé de cambiar el año. Bueno. Programación del shell. O sea que vamos a comenzar con la parte más interesante y la parte que implica mucho más trabajo para ustedes. Déjenme hablar un poco acá. Aquí. Ay, se me pierde todo. Bien. ¿Están viendo la filmina de que dice programación del shell? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vamos a checar acá también. Escriben, ahí dice el parcial va a partir de acá, o Ah, lo no, que no me vimos torturen. las últimas clases antes de No las me vacaciones torturen con el cuenta. parcial, no me torturen con el parcial. Ya 10 minutos Igual de que empezó. cuenta, es como que este parcial tienen que saber lo del parcial 1 y esto nuevo, porque ustedes ahora van a aprender a programar, pero cada opción de un menú o cosa que se les pida van a ser cosas de comandos que ya vimos. Por ejemplo, hacer un backup de tal cosa o crear un usuario que ya vamos a ver más adelante. Es como que tienen que saber todo a partir de ahora. Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta en sistemas operativos, sobre todo la parte práctica. Es una materia integradora. Ustedes van acumulando conocimientos, pero no van descartando lo que ya vieron, sino que tienen que saberlo y perfeccionarlo, o sea, ya tenerlo incorporado porque se usa con los nuevos temas. Ahora que empezamos con programación del shell, lo que vamos a aprender a hacer es crear pequeños programas, pequeños digo, desde el punto de vista de la cantidad de líneas que van a tener, ¿no? Eh, Pequeños programas que van a hacer las cosas que nosotros ya hacíamos en forma interactiva. Nosotros trabajamos hasta ahora en forma interactiva escribiendo comandos en nuestra pantalla y esa pantalla, a través del shell, y el shell nos devolvía respuestas de los comandos que nosotros escribíamos. A partir de ahora vamos a escribir esos comandos, pero vamos a recibir una salida general que va a ser el resultado de ese programa que hemos escrito. Van a tener que repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora. En el segundo parcial va a ir en todo lo que vimos de procesos, cómo monitorear los procesos, toda la información que se puede sacar de un proceso o del subdirectorio de procesos, planificar procesos con el comando add, batch, cron, con tab, y prioridades con nice y renice. Y me acuerdo si algo más vimos. Como media, Sí, en todo proceso en realidad. todo procesos. No me torturen, va a ser creo que fin de mes, no me acuerdo la fecha, ya nos dieron la fecha que podemos tomar el parcial, pero lo que sí les digo que tenemos que terminar los temas que están planificados. Así que si no llegamos vamos a postergar la fecha. La idea es que entra todo lo que tenemos que tomar. Bien, a partir de ahora vamos a tener que empezar a usar los editores de texto. No me acuerdo si vimos algo de editores, creo que Juli dio algo de Vi. No habíamos llegado a verlo. En este curso, bueno, hoy voy a dar un editor cualquiera que es, por ejemplo, Nano, que lo tengo instalado, que es lo único que tengo instalado. Ustedes seguramente lo van a tener instalado Nano, pero pueden usar Gini, pueden usar Gedit, porque creo que en el trabajo práctico se pidió Gini para instalar en el TP1. Juli, en el TP1 se pidió Gini. Sí, Bueno, entonces ya deberían tener instalado Gini y Nano, que trae por defecto el Ubuntu. Y después vamos a ver una pequeña clasecita del editor Vi que está dentro del programa,
pero yo les pediría que mínimamente vayan leyendo el apéndice 1 o 2 del libro para que sepan más o menos de qué se trata esto, si no lo vamos a ver el día de hoy. Bien, van a saber que el shell script que le llamamos, que son los pequeños programas que vamos a armar, se escriben a través de un editor las distintas sentencias, los distintos comandos, y se ejecuta en forma secuencial esas sentencias. Es muy sencillo de editar y muy sencillo de ejecutar. Vamos a ver, avancemos cómo es el tema. Para escribir debemos conocer cómo definir y utilizar variables. Eso es lo primero que vamos a ver. Cómo se definen las variables para que podamos guardar contenidos dentro de ellas y usarlos en un momento posterior. También vamos a conocer las estructuras de control, ¿sí? Hoy no vamos a ver estructuras de control, pero sí la clase que viene. Esas estructuras de control que ya ustedes han visto en Python, por ejemplo, son condicionales, ramificaciones, bucles, agrupación de rutinas o subfunciones. Es un lenguaje interpretado, eso implica que no tenemos que hacer ningún tipo de compilación del programa, sino que directamente cuando lo escribimos, a continuación podemos ejecutarlo y el intérprete de comandos, que es el shell, lee cada sentencia y va ejecutando secuencialmente cada sentencia. Hay cuatro formas de creación de variables. Las variables son las que van a contener algún dato y yo voy a usar ese dato posteriormente. Que son la asignación directa, la sustitución de comandos, el comando read y el comando declare. Estas cuatro formas se usan para distintas situaciones. Vamos a ver la asignación directa, por ejemplo. Cuando hablamos de asignación directa, estamos diciendo que vamos a usar el signo igual y el contenido de la variable. O sea que cuando ponemos el nombre de la variable, al ponerle el signo igual y ponerle el contenido, ya estamos haciendo una asignación directa. Este sería el ejemplo más simple, la variable A minúscula. Las variables se pueden llamar con letras y números, con letras, números y algún que otro símbolo especial, pero la mayoría de los casos es conveniente usar letras y números, o sea, solamente caracteres alfanuméricos, es lo más apropiado, para no tener problemas con los símbolos especiales que utiliza Linux para los comandos. No pueden comenzar con números, no podemos poner un 1 primero y después la A. Tenemos que poner primero la A y después el número. Por ejemplo, A1 es un nombre válido de variable, en cambio 1A no sería válido porque comienza con un número. Para escribir un texto, ¿sí?, dentro de una variable tenemos que usar las comillas. Aquí en el PowerPoint, la comilla doble me aparece con este formato, ¿sí? Pero es una comilla doble esto, los simbolitos de comilla. También se puede usar la comilla simple. O cuando tenemos un solo texto, es decir, una sola palabra, podemos no poner las comillas. Juli, cuando yo vaya comentando si cometo algún error o me olvido de algo, avisa. Dale. Tenemos otra variable que guardamos números, es decir, tenemos los textos donde tenemos espacios en blanco. Cuando tenemos espacios en blancos, sí o sí necesitamos usar las comillas para indicar que todo eso es una variable. Luego tenemos una sola palabra que no necesita comillas, la podemos poner o no. Y luego los números que no son necesarios usar con comillas, porque si nosotros los usamos con comillas, indica que es un texto y no un número. Y luego, este comando que lo vamos a usar muchísimo, porque es un comando de visualización por pantalla, que se llama echo o hecho. El comando hecho muestra el valor de una variable.
fíjense que hay una particularidad acá con las variables. Yo para asignarle a la variable le puse el nombre de la variable y el signo igual. Yo para mostrar la variable puse el signo pesos y la variable. Recuerden esto, al crear una variable pongo el nombre de la variable con el signo igual. Cuando muestro o utilizo la variable que ya está creada, sí o sí tengo que utilizar el signo pesos adelante para que le indique que estoy hablando de una variable y no de una letra. Entonces, fíjense esto, A, B, C, son 3 variables, y acá estoy mostrando la variable A, acá estoy mostrando un texto y la variable B, y aquí en la tercera línea del eco estoy mostrando otro texto y la variable C. Voy a dejar un poquito aquí, voy a abrir la máquina virtual y vamos a trasladar todo esto que hemos hecho. Aquí. Se corre pantalla. Sandra, hay una pregunta en el chat. Si no le pones las comillas al primer ejemplo que tenés, a la igual a me llamo María, ¿te guarda la primera palabra o te tira error? Pregunta. Me guarda la primera palabra como contenido y lo demás nada. No puedo usar esa variable completa. Bien. Vamos a crear, fíjense, todavía no estoy creando un shell script. Se ve un poco chiquito, Sandra. Ajá. Acá. O sea que pierdo la... A ver, vamos a ver. Tengo que abrir la ventana. Te cargan. Con el más ahí. No, sí, pero el más tiene que... Ah, tenés razón. Bien, ahí está. Voy a escribir las variables. Si apretás control más, ¿sí? capaz que se te agranda un poquito la letra, a ver. A ver, así. Dame programa 1. Y se me pierde el texto. Ahora veo de probar. Pongo la letra A. No se ve la letra A, ¿no es cierto? No. No sé, se me pierde el texto. Recién estaba tratando de escribirlo. Espera un segundo, te voy a cerrar. Es que no quería escribir el programa todavía, quería escribir la variable sola. A igual a me... Vamos a probar cómo aparece. Me llamo Sandra. Pongo Enter y fíjense, el me no me dio error, me dio error el llamo y Sandra ni lo leyó directamente. Si yo visualizo la variable A, besos A, fíjense que me va a decir, opa, no guardo nada. No me guardo el me, Juli. Qué raro. Debería haberlo guardado. A ver, Yo estoy media chicata, veo muy poco en pantalla. Era que voy a ir a... No sé si los chicos ven bien, no hay problema. Lo Sí, importante es que vean ellos, pero se ve muy chiquito. Por lo menos yo estoy viendo bien dentro de bueno, todo. pasa que yo tengo el chat abierto, capaz que por eso Se veo queda más chica. También veo chiquito. bien. Bueno. Está. Si ustedes ven bien, no hay drama. Bueno, entonces, Martín, comilla. por las dudas, ahí es la aclaración que hizo la profe, son comillas, ¿no? En la PPT figuran los piquitos, eso, pero de mayor o menor, pero eso. son comillas. ¿sí? Fíjate, ahora lo puse con comillas. Pongo Enter.
Ahora pongo eco pesos A. Después, Y me Sandra, si muestra. querés pasarme las PPT y veo si le puedo poner las comillas, porque si no se van a Sí, yo no lo confundir los busqué, chicos. Bárbara. Ah. Dale, antes de subírselo. Sí, porque les va a causar... O si no, copialas y pegalas de otro texto, digamos, ahí te las va a tomar seguro. Bueno, bien. Fíjense entonces, yo escribí la variable A aquí, le puse la comilla y puse me llamo Sandra con espacios, y cuando muestro la variable A, me muestra el contenido completo. Si yo no le pongo la comilla, ahí no me guardo nada. No sé por qué no me mostró el mes, porque tendría que haber mostrado el mes directamente. Pero bueno, volvemos a la Firmina. En la segunda palabra es una sola y en la tercera es un número. Vamos a, por ejemplo, hice 25. Si yo pongo eco pesos A, pesos A, pesos Ahí mientras B, escribís una aclaración que preguntaban los chicos por el chat pesos si era C, case sensitive. Sí, es case sensitive. sí. Todas las mayúsculas y las minúsculas son diferentes para el shell script, tal cual como veníamos usando para los comandos. Fíjense, me llamo Sandra, estudiante 25. Me escribió cada una de las variables, una a continuación de la otra, con este comando echo que acabo de escribir. O sea que guardo el contenido de las variables a medida que voy usándolas. Si yo no sobreescribo la variable A o no sobreescribo la variable B, no me borra el contenido, lo sigue almacenando. Por ejemplo, pongo B, y ahora en vez de poner estudiante, voy a poner docente. ¿Sí? Y voy a volver a escribir el eco pesos A, pesos B, pesos C. Y fíjense, me llamo Sandra, docente 25. ¿Está? O sea que cambié una variable y el texto cambió completo, pero en realidad lo único que cambió fue la variable B. Lo demás quedó tal cual. Entonces, eso sería hacer una asignación directa. Simple y llanamente guardar en una variable con el signo igual un contenido. Cuando es un texto de más de 2 palabras, las comillas pueden ser comillas dobles o comillas simples. Igual, esta comilla también sirve. Hola. Comilla simple, fíjense que es una sola comillita. Le doy enter. Voy a poner eco pesos D, que era la variable que creé. Y me escribe el hola, buen día. O sea que funciona con las comillas dobles y funciona con las comillas simples, pero no las simples que tienen esa inclinación, sino las comillas simples comunes, las que son bien derechitas. Bien, volvemos a la Firmina para ver la siguiente forma de hacer asignación de una variable o creación de una variable. Esto que vimos recién es la asignación directa. Vamos a la sustitución de comandos. Esto se utiliza para cuando nosotros queremos guardar dentro de una variable el contenido de un comando que ya conocemos, como por ejemplo, los más comunes de usar son el contenido de la variable date, el contenido de la variable who, el contenido de la variable s, que son variables que se usan mucho para guardarlas y utilizarlas posteriormente. Yo puedo poner que variable día es igual a date. Pero para escribir date no puedo escribir el comando directamente para que no le aparezca. Si yo pongo esto, fíjense que pongo eco pesos día, lo que va a guardar que va a ser un texto, date. En cambio, si yo pongo día es igual a comilla, date entre comillas, esas comillas son las comillas inglesas
si no me equivoco, que son inclinadas hacia la izquierda y que envuelven a todo el comando. Cuando yo le pongo el eco pesos día, que es la variable, me va a mostrar el día y la hora actual. Y cada vez que ejecuto ese comando, me va a tomar como si yo hubiera ejecutado el date. ¿No? Es lo mismo. Ejecutar date, que es un comando, que asignarlo a una variable. ¿Se entiende esta parte? Yo guardo el contenido de una variable en un, el contenido de un comando en una variable. Si yo hago un ls solamente, me hace este resultado. Si yo pongo el listado como variable, yo puedo usar una variable cualquiera, ¿no? Listado igual, comilla ls, comilla, no me muestra nada porque no estoy ejecutando el comando. Lo que estoy haciendo es asignarle un comando a la variable. Ahora, cuando muestro la variable con el comando echo, perdón, 100 pesos, listado, ahí sí me va a mostrar todo lo que me mostraba con el comando ls, con la salvedad de que lo está guardando dentro de una variable. Por eso, fíjense cómo aparece. save, alumno, todas los contenidos, sin un color, sin nada. Solamente que guardo estos nombres de archivos y subdirectorios dentro de la variable listado. ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pero digo, no solamente viendo, ¿están entendiendo lo que les planteo? Me transforma este listado en un texto y me lo guarda como un texto adentro, nada más que separados por un espacio cada nombre de archivo. Este listado no me distingue acá, por ejemplo, si son archivos o si son directorios, solamente me pone el nombre. No podemos trabajar tan fácilmente con este listado, solamente tenemos el nombre, ¿sí? Fíjense que no me distingue si es directorio o si no es directorio, solamente tengo la palabra que representa el nombre del archivo. Pero bueno, es una forma de guardar. Sí. Cuando nosotros vamos a definir el valor o si tiene algo internamente una variable, como por ejemplo en el A que usted puso, me llamo Sandra. Sí. Después puso en D, hola, buen día. No importa poner comillas dobles, comillas simples. No. En este caso no. Lo pueden usar indistintamente, doble o Sí, simple. pero una aclaración, para un comando sí o sí tiene que ser la comilla invertida. La No comilla es inglesa. Claro, Claro. ¿sí? Para los comandos, ¿no? Para los textos pueden ser la doble o la simple. La común, ven que esta es la que está derechita. En cambio, para el comando sí o sí tiene que ser la inclinada. ¿Cómo se hacía la comilla inclinada, profe? La comilla inclinada indica que va a ser un comando de lo que está a continuación. No, ¿cómo se hacía? Creo que preguntó. Comilla Yo sí. lo tengo al lado de la P. En la P. No sé si ustedes. Al lado de la P. Claro. Sí, yo lo tengo Ahí al lado está. del 1 Gracias. porque mi teclado es norteamericano, entonces no tengo forma de indicarles a ustedes que es lo más común. Al lado del 1 la tengo yo, fíjense, allá arriba. Pero sí, al lado de la P porque me suena que en la otra máquina tenía así. Ya me olvidé cómo era el teclado anterior. No pueden confundir esa comilla porque no les va a funcionar el teclado. Si le ponen una comilla incorrecta, no va a reconocer que lo que sigue es un comando. Si no, lo va a tomar como si fuera un texto común y corriente. Así que en eso presten atención que no se equivoquen con las comillas. Bien, en la pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la filmina de nuevo para ver la tercera forma. Fíjense que acá, por ejemplo, puse eco, un texto y la variable. Vamos a probar eso. Eco, un texto cualquiera, cierro la comilla doble,
pesos, día, había puesto la variable día, ¿no? Cuando le doy Enter, pone un texto cualquiera, que es lo que escribí yo, y a partir de ahí, el comando. Perdón, la salida del comando. Acá día tenía el comando date, por eso me mostró esto. Pero si yo hubiera puesto otro comando que era el ls, que le llamamos listado, ¿se acuerdan? Yo puedo poner un texto, la variable listado. Fíjense lo que aparece. Un texto cualquiera y a continuación es el listado de archivos. ¿Sí? Si yo pongo, ¿qué otro comando puede ser que ustedes sepan que me muestra salida por pantalla? ¿Qué comando podríamos utilizar? Alguno que tenga salida por pantalla, que ustedes ya saben que los han usado. En el chat pusieron who. Who, bueno, veamos. ¿Qué muestra who? Muestra el usuario conectado con su terminal. Bueno, yo voy a escribir echo, un texto que voy a poner usuarios dados al sistema como texto, me confundí con ella. ¿Ah? Y a continuación de ese texto le voy a poner una variable. Ah, pero primero tengo que crear la variable. Antes de escribir el texto tengo que poner la variable Usuario. Sí, uso. Fíjense que lo estoy usando ahora con mayúscula. Igual la comilla, voy a poner Q, comilla, y ahora sí la puedo usar esa variable y poner varios, cierre de comilla. ¿Ese texto cualquiera es de un listado que usted ya tiene o no? Este texto, Sí. Claro, ¿se acuerdan que yo había puesto en la variable listado, había puesto el listado de los archivos? Que yo Ahí está, sí, es ese. En la variable listado había guardado el contenido del listado de archivos del directorio actual. Y le agregué este texto que dice un texto cualquiera. Ese texto lo había escrito primero y a continuación todo el contenido de la variable. Ahora estoy escribiendo un texto cualquiera, se llama usuarios conectados, y a continuación el contenido de la variable usu, que lo pongo con signo pesos adelante. Y fíjense que me pone usuarios conectados. Ahora, si yo quisiera hacer renglones, por ejemplo, ya tendría que escribir en un renglón usuarios conectados, en otro renglón la variable usu, en otro renglón otra variable. Entonces ahí ya vamos a necesitar un shell script o un archivito que ejecute cada uno de los comandos. Hasta ahora Sandra, no he creado... hay una pregunta que no le alcanzo a entender a Nicolás. Dice, ¿se podría comprimir un archivo y mostrarlo de esa forma? No sé a qué se refiere con mostrarlo de esa forma. ¿Con un eco, decís vos? O, sí, no. un archivo comprimido lo puedo mostrar, pero no voy a ver nada porque está comprimido. Claro, voy a ver no. caracteres especiales, símbolos raros, después de haber comprimido un archivo. Si yo quiero mostrar un archivo con el comando cat, por ejemplo, tengo que tener, no me acuerdo qué archivo tengo, pero, estudiantes, por ejemplo, cat. Fíjense que me muestra un listadito de estudiantes que habíamos usado en algún momento. Si yo lo comprimo ese archivo estudiantes, no me va a aparecer así, me va a aparecer signos más, menos, por, igual, numerales, letras, todo mezclado, porque al estar comprimido lo que hace es crear un nuevo archivo que no contiene el formato original.
Si a eso te referías, no sé. Sí, puso gracias. Así que creo que sí. Bueno, entonces ahora sigo avanzando un poquitito más para después ya cerrar con la creación completa. Vamos a usar la última forma que vamos a ver, porque el comando declare, que es la cuarta forma que existe, permite también declarar variables para definir qué tipo de variable voy a tener. Pero básicamente es la que no se usa mucho. Entonces, esta no la vamos a ver. La van a leer nada más ustedes como para tener idea de qué se trata, pero no la vamos a utilizar. Vamos a ir al comando read, que es la que más se utiliza porque yo necesito ingresar valores por teclado a medida que estoy ejecutando el programita. La variable read me permite que cuando aparezca esta variable, el cursor esté en la pantalla esperando que yo le ingrese un valor. Si yo le pongo read, la variable nueva, por ejemplo, ¿sí? Yo escribo este comando, fíjense que queda el cursor aquí, esperando que yo escriba algo, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, le doy Enter y me devuelve el cursor. Y ahora voy a hacer un eco de la variable nueva y me va a mostrar el 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que cuando yo ejecuto el comando read, me permite guardar dentro de esta variable lo que le escribo a continuación. Y luego puedo utilizarla para mostrar a la variable que grabé. Ahora vamos a ver un caso particular de un programita que vamos a crear, ¿sí? Ese programita está como ejemplo en la siguiente página. Fíjense, acá lo hice la aclaración, Juli, mira. Ojo, esto es la comilla doble. Sí, pero el tema es que con aclaración y todo, por ahí se van a confundir como recién. Está bien, yo te lo paso para que vos me lo corrijas. ¿Ah? Entonces tenemos una variable A que puse un texto. Y después puse eco la variable A. Acá significa que ahí voy a guardar el contenido de la variable como si fuera un texto con signos de pregunta y todo lo demás. Y luego voy a mostrar esa variable. Después voy a permitir que por teclado me ingrese una variable que se va a llamar nom. Todo lo que yo ingrese por teclado lo va a guardar adentro de la variable nom. Después va a crear otra variable que se llama día y que ahí voy a guardar el contenido del comando date. Y luego, ahí estoy usando las tres formas que vamos a utilizar. La variable echo, el comando echo, con un texto, sin asignarlo a ninguna variable porque es un texto fijo, hoy es, dos puntos, y la variable día, un comando fijo bienvenido, con la variable nom, y un comando fijo con la palabra su directorio de trabajo es, luego un comando, luego otro comando, ls-l, es decir que acá vamos a poder grabar todo lo que vinimos haciendo en forma interactiva recién en un pequeño shell script que va a contener todas estas líneas de comandos. La variable, el comando echo, el comando read, otra variable asignada, el comando echo, el comando pwd, que ya lo vimos, otra vez el comando Hay echo. una aclaración que la profe ahí está haciendo cuál es tu nombre. Esa pregunta la está guardando en una variable y después la muestra para que ustedes vean el ejercicio de que se puede guardar en una variable un texto. Pero en general, cuando empecemos a hacer programas, lo que se usa es directamente el eco, como muestra ahí. Eco hoy es, sí, se usa directamente. No hace falta guardar el texto en una variable y después mostrarlo, ¿sí? Claro, no hace falta guardar. Esto es por práctica nomás. Claro. Gracias por la aclaración, Juli, porque sí me olvidé de eso. Bien, después de guardar el archivo, por lo general, no hace falta hacerlo ahora, pero sí por lo general vamos a cambiar el permiso de ejecución de ese programa
y le vamos a poner el permiso X, ¿sí? Para que sea ejecutable. Entonces de esa forma nos va a aparecer, si ustedes ven aquí textos, tienen el permiso de ejecución, aparecen en color verde y de esa forma me doy cuenta que son archivitos ejecutables. Significa que son programitas para ejecutar. Se ve esta parte de la pantalla, ¿no? El textos. Sí, Sandra. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y para ejecutar ese programita usamos un comando que es el sh, que es el shell. El shell más el nombre del programita que acabamos de crear. ¿Mm? La idea sería que ustedes usando este texto armen algún pequeñito shell script. ¿Cómo lo hacemos? Yo limpio la pantalla, voy a escribir nano y voy a poner programa 1. Empiecen a numerarlos para que Ahí después hacen vayamos una viendo. pregunta, dice, después del read va signo pesos para cada variable. En No, realidad después cuando del pones read, el read no. Después no. para usarla, el signo peso es para usarla a la variable. Pero cuando la lees, no hace falta poner. El read permite leer y, por ejemplo, el igual nos permite asignar. Cuando asignamos, no usamos el signo pesos. Cuando la usamos, ya que tiene contenido adentro, ahí sí necesitamos sí o sí el signo pesos. Entonces, con Nano, que es un editor, vamos a crear un pequeño programita donde ponemos, por ejemplo, uy, es que se me borra, no me aparece. Apretale el de minimizar, a ver. Si te lo achica un cachito. No, ahí me No te lo sé. completamente. No sé qué me pasa, algo he tocado yo ahora cuando entré que no sé qué es, porque no me aparecía así a mí. Y ahora tengo que buscar abrir de nuevo el editor. ¿Ves? Se me borró la determinante, no sé ni siquiera dónde están. A ver, baja. Bueno. Es cuando lo abro de nuevo, me abre una nueva y no tengo ni siquiera acá opciones para elegir Abajo alguna no las nueva. tenés abiertas. No, es que Acá. tenés el scroll. Agarrar la barrita del costado de la derecha y baja. Baja Aquí completo, está. ahí abajo no está. Mira, tenés 3 Mira, abiertos. tengo 3 terminales. Esos son los que se me abren. A ver acá. Ahí tenés un nano abierto, mira. Ahí está. Aquí está. Esta es la que ya había creado yo, que se me había perdido. Bien. ¿Cuál es su nombre? Eco pesos read nom, día igual a date, eco hoy es. Esto mismo es lo que está escrito en el PowerPoint. Y acá, el último comando que puse es un ls-l del subdirectorio actual. Fíjense que acá Sandra, yo podría, sí. Ahí en el read le tenés que borrar el signo pesos a no. Sí, gracias, Juli. Le puse 100 pesos al read. Bueno. Ahí está. Bien, justamente lo que acababa de decirles que no se usaba. Bien, fíjense. Acá asigné a igual y uso la variable a. Acá leo y al leer no pongo el igual porque el read lo que hace es esperar que yo ingrese cuando lo esté ejecutando. Acá sí lo está asignando al valor del comando. Acá está escribiendo un texto y la variable. Acá escribe otro texto y la variable. Acá escribe solo un texto y a continuación en el próximo comando ejecute el comando. Fíjense la diferencia que cuando yo escribo un comando solo, lo ejecuta, y cuando quiero guardar el contenido de un comando dentro de una variable, tengo que usar el signo pesos. Esta diferencia es porque yo ese valor lo quiero tener guardado adentro de día y quiero ejecutar un comando.
directamente sin tener que guardarlo en ninguna parte. Cada vez que yo ejecute el programita, me va a ejecutar PWD. Acá también podría haber hecho eso, lo mismo, ¿sí? Nada más que yo estoy mostrándole cómo hacer para guardar ese valor de date dentro de una variable. En este caso no la usamos posteriormente la variable más que para mostrarlo. Pero hay casos en que esa variable que tiene un comando adentro lo usamos para otras cosas y por eso es conveniente saber cómo guardarla. Entonces ya guardé el comandito, perdón, el programita, el shell script. Voy a ir abajo de la pantalla y voy a guardar. El comando era control O. ¿Sí? ¿Se fijan acá? Control O me permite guardar. Me pregunta si el nombre del archivo es programa 1, que es el nombre que yo le di. Le voy a poner que sí, entonces doy enter. Y ya me lo guardo. Ahora voy a salir con control X. ¿Sí? Y voy para arriba para seguir ejecutando el programa. Si yo le hago un cat a ese programa 1, van a ver que es un archivo de texto común y corriente. Yo puedo hacer un cat, puedo hacer un more de ese programita y es un archivo de texto. Ahora, la salvedad es que yo le voy a poner chmod más x a programa 1. Y ahora cuando le hago un ls, van a ver que aparece el programa 1 en verde. Significa que es un programita ejecutable. Al agregarle el permiso de ejecución, ya lo transformé en ejecutable. Hay otras cosas que hay que hacer, que no es suficiente esto solamente para que sea un ejecutable y para que funcione correctamente, pero no lo vamos a ver hoy. Por lo pronto, lo único que vamos a hacer hoy es mostrarlo en un color diferente para que sepamos que ya son programitas ejecutables. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a probar a ver cómo funciona ese programita. sh programa 1. Eso es todo lo que voy a ejecutar. sh programa 1. Fíjense, me pregunta cuál es mi nombre. Yo le voy a poner Sandra. Cuando le doy enter, me hace todo lo que yo le pedí que hiciera. Fíjense. Su directorio de trabajo es Sandy, contiene los siguientes archivos directorios y me muestra los directorios. Lo que no me mostró es el nombre que le ingresé, porque no lo mostré. Un error mío. Fíjense. Entonces voy a editar ese programa para que me muestre algo más de lo que yo quería mostrar. Pongo nano programa 1. Vamos a volver a aparecer el texto. ¿Cuál es su nombre? Me pregunta el nombre. Y lo que voy a hacer es ahora, hoy es día tal, No, es que acá, creo que la pantalla no te mostró todo. Al LS sacale el "-l" para ver, sí, para que no muestre para tanto. que no sea tan largo el listado. A ver. Sí, tenés razón, eso no vamos a estar ahí. No lo alcancé a Porque ver, tampoco ¿cierto? te mostró el "hoy es" ni el "bienvenido Sandra", nada de eso. Nada de eso, ¿no? No. Sí, A ver, tenés ejecutale de razón. vuelta, capaz que la pantalla no te mostró todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, ¿cómo grabábamos? ¿Se acuerdan cómo grabábamos? Tenemos que ir acá, control O, con la modificación que hice, vuelvo a poner el mismo nombre, programita, control X salgo, y me vuelve a aparecer el texto anterior. Limpio pantalla y pongo sh programa 1. Me pregunta el nombre, vamos a poner Juli ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí te Con mostró. vos funciona, Juli. Y la respuesta es, hoy es, me da la fecha, bienvenido Juli, su directorio de trabajo es, ese no lo puedo cambiar,
porque el de trabajo es el que está. Entonces me aparece barra home, barra Sandy. Acá le podría haber puesto Pedro y me parecía hola Pedro, bienvenido Pedro, lo que fuese. Y el directorio de trabajo, los archivos no los puede cambiar porque son los que corresponden al directorio que mostré. Fíjense que ejecutó todo a continuación después de haber ingresado el nombre con read. La variable, por ejemplo, vamos a volver a la edición del programa. El cual es su nombre no apareció en ninguna parte más que acá cuando preguntaba el read nom. Es decir, primero ponía este texto y luego hacía el read. Yo podría haber puesto de esta forma, acá, podría haber escrito esto, eco, y ya, cuál es su nombre, que era lo que decía Juliana, sin haber escrito esto. Lo vamos a sacar. Sí, qué bien. No estoy en un Word. Es una de las cosas que se tienen que acostumbrar, que no estamos en un procesador de texto, sino que estamos con un editor que tiene sus limitaciones para escribir. Si yo saco ese texto, estamos en presencia de este eco, que también me va a mostrar cuál es su nombre, y luego me va a permitir leer. Y no cambió absolutamente nada de lo de recién. La única diferencia es que el eco lo use puro y no use una variable para guardar un texto. ¿Sí? Lo que puedo hacer también es ingrese su nombre. Ingrese nombre. Bruno dice la variable nom, ¿cuál es? La variable ¿Cómo? nom Es la que ingresas por teclado. Es la que yo creo acá. En este momento, Bruno, estoy creando la variable. Cuando pongo read nom, la creo allí y automáticamente me permite grabarle algún contenido. Acá podemos poner un PWS, vamos a ir más abajo y que podemos poner eco, ella, fin. Juan, ¿a qué te referís que decís qué permisos habría que darle? Si había que ejecutar el chmod con más X y después algo más, ¿era? Antes de ejecutarlo. ¿Cómo? Perdón. No, le das permiso de ejecución nomás, como hizo con el chmod más X y el nombre del programa. Ah, bien. Sí, Gracias. y después se ejecuta con SH minúscula, como cualquier comando, programa 1. Esa es la forma de ejecutar. Me aparece como syntax error, dice un determinated quarter string. Cuando lo ejecuto con SH. ¿Escribiste el nombre del programa correctamente? Sí. ¿Y en el directorio donde lo tenés guardado, estás parado en el directorio donde estás guardado? Sí. A ver, ahí me fijo de vuelta por Fíjate que tenés que estar posicionado por ahora, más adelante vamos a ver cómo se hace, pero por ahora sí o sí tenés que estar posicionado en el directorio donde tenés el programa. No tenés que cambiar ninguna letra, porque la sintaxis del nombre tiene que ser exacta. Entonces ahí ejecute yo, programa 1, ingrese su nombre, fíjense que ya me cambió el texto. Ahí tengo que poner Pedro, por ejemplo, y me dice, hoy es lunes, bienvenido Pedro, sigue escribiendo lo mismo, y fíjense que la hora va cambiando de acuerdo, acá eran las 8:56 en ese momento, ahora son las 9:01, o sea que va actualizando el valor de la variable, porque lo va ejecutando en el momento. El directorio de trabajo no cambia porque no me moví de directorio, ¿sí?
contiene los siguientes archivos directorios, ta, ta, ta. Yo, una de las cosas que les aconsejo para esta situación de empezar a utilizar Shell Scripts es que practiquen todo el tiempo, porque esto no se aprende hasta que no hago muchos programitas. Y ahí van a empezar a surgir dudas. Anoten las dudas para que la próxima clase podamos sacar esas dudas, evacuar esas dudas. ¿Lograste corregirlo? No me acuerdo quién era porque no vi quién Yo, preguntó. profe, no, o sea, estoy parado en el mismo directorio y no me deja. ¿Qué error te dice, Bruno? A mí, No, Bruno, digo, el Bruno No, es levantó Juan. la mano, perdón. ¿Qué error te da? ¿a mí o a Bruno? No, a vos que estabas hablando. Me dice syntax error, undeterminated quarter string. Capaz que el programa 1. Tengo dos A ver, programas. copia en el chat cómo estás haciendo la línea de comando. Claro. A ver, Esperen que voy a achicar esto para poder ver el chat, porque no lo estoy viendo yo. creo que puede ser porque tengo dos programas 1 y uno dice programa 1.save. ¿Puede ser por El save tenés que borrarlo. eso? Ok. Ya, listo. Algo falló cuando grabaste y que te dio error. Por eso te dice save. Saliste sin guardar, algo por el estilo. Generalmente te sabe crear un archivo que se llama .save. Te lo graba como por defecto. Ese lo tienen que borrar porque si no, no reconoce cuál de los dos tiene que ejecutar. ¿Sí? ¿Quién habló? Una chica hizo una pregunta, pero no la alcancé a ver. Sí, ahí. No, pero no es. No, ¿Cómo Bueno, sería Bruno, para mostrar por parte? ¿cómo sería qué? Dice, ¿cómo se haría para mostrar por parte? O sea, no todo junto. ¿Y qué sería? ¿Qué es lo que no mostraríamos todos juntos? Supongo que lo que mostrás en el script. Ahora no estamos viendo lo que son menú, pero después vamos a ver cómo hacer un menú y entonces vos vas ingresando, depende de la opción del menú que ingresás, es lo que vas a ir viendo. Por ejemplo, no sé, opción 1 genera un backup de un archivo. Opción 2 te muestra los usuarios conectados y así, y vos dependiendo de la opción que entras, es lo que te va a mostrar o la acción que vas a hacer. Pero acá, como todavía no estamos viendo eso, ves toda la información junta, digamos. No sé si era eso lo que te refería. Puso ok. Sí. Bien, debe haber sido eso. Bruno también quiso hacer una pregunta que levantó la mano. Hola, sí, profe, ¿cómo está? Yo le quería preguntar si me puede mostrar de vuelta cómo hizo para guardar y ponerlo ejecutable cómo lo había hecho desde el nano, porque yo me perdí ahí. Yo desde nano pongo nano, el nombre del programita que estoy creando. Si ya existe, pongo el nombre correcto. Si es uno nuevo, pongo el nombre que se me ocurra, pero yo lo que sí tengo que tener presente es no olvidarme el nombre que utilicé, porque generalmente ustedes pueden poner con mayúscula, pueden poner con minúscula y van a ser distintos archivos. Y tienen que saber en qué directorio lo crearon también. ¿Está? Eso es importante porque después se pierden en dónde está el archivo y cuando lo quieran ejecutar no lo encuentran. Así que bueno, programa 1, pongo Enter y me abre el programita que yo ya creé. Yo lo creo, lo escribo, pongo todos los comandos que yo quiero escribir. Ahí le agregué un ecofin. Acá le puedo poner, antes de ingresar su nombre, le puedo poner un clear para que me limpie la pantalla y luego aparezca un texto. Eso es importante porque es como que saca todo lo anterior para que quede la pantalla en blanco cuando comience el programita. Bueno, lo acabo de modificar. Voy al final del menú, perdón, al final de la pantalla, fíjense que estoy corriendo el scroll, y me aparece esto. Control O para guardar, Control X para salir. Control O me pregunta, nombre del archivo escribir. Yo le pongo que es programa 1. Puede ser que cambie de opinión y que este mismo lo quiera renombrar como guardar con otro nombre. Podría hacerlo. ¿Sí? Claro. Yo puedo poner programa 2.
y esas modificaciones no me las va a guardar en 1, sino en programa 2. Pongo Enter, dice, ¿es un nombre diferente? Sí, le voy a decir, sí, es diferente. Entonces me vuelve a pedir que guarde, programa 2, Enter, Control X, y ahora ya no voy a ejecutar programa 1, que voy a ejecutar programa 2. Bien, antes de ejecutar va a funcionar lo mismo. ¿Sí? Va a funcionar lo mismo si yo no lo modifico. Antes tendría que haberle modificado ¿cómo era? El permiso. Permiso de ejecución. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. Ay, puse nano de nuevo. Qué tonta. Voy a ejecutar. SH, programa 2. Igual también si ustedes ya lo crean al archivo con la extensión .sh, a veces no hace falta darle ese permiso de ejecución. Por ejemplo, si se llamara programa 2.sh, ya es un ejecutable en sí. Sí. Acá fíjense que me equivoqué yo. Me olvidé la R aquí. ¿Sí? Al escribir SH. Entonces me dice, no se puede abrir programa 2, porque no existe. Tengo que corregir el error del nombre, porque si no, no me lo va a reconocer. Por ahora vamos a usarlo así, después vamos a ver el tema de los SH, del ejecutable con más X, etc. Y ahí me está mostrando la pantalla. Fíjense que limpió la pantalla, ya no me mostró nada de lo que había anteriormente. Le dice ingrese su nombre, vamos a poner Bruno, lo puedo escribir con mayúsculas mejor, ¿no? Le doy Enter y me dice, hoy es lunes, bienvenido Bruno, su directorio de trabajo es, y como no cambie el directorio de trabajo, me va a seguir mostrando lo mismo. Pero en el caso Claro, que vos escribieras, mostrar lo que tiene tu directorio de trabajo en tu máquina. ¿Sí? A pesar de que los comandos que vos usaste son los mismos. Acá lo único que cambió fue la variable nombre, porque es lo que ingresamos por teclado. Y la hora, porque fuimos haciendo en distintos momentos. ¿Sí? Sí, perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos que seguir avanzando. Yo veo que no vamos a llegar para lo que quería ver. Por el chat no hay. Nada, bueno, avanzamos un poquito entonces con el PowerPoint. Hay variables especiales que se pueden utilizar y que tienen un valor que lo identifica, que son propios, que son la variable pesos, la variable signo de admiración, la variable guión, la variable pesos, la variable numeral, y el peso va adelante para indicar que son variables. Entonces la variable es signo de pregunta, admiración, guión, pesos, numeral. Cada una de ellas contiene un valor determinado y que no cambia. Almacena el estado de salida del último comando ejecutado. Contiene el identificador del último proceso que se ejecutó en background. Contiene las opciones establecidas mediante el comando set. Contiene el identificador del proceso actual. Esto se lo tienen que aprender. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un valor determinado. La variable 0 tiene el nombre del shell script. Después tenemos números también, que son variables que se llaman argumentos posicionales. La variable 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9, inclusive, guarda argumentos posicionales. ¿Puedo hacer números mayores a 10? Sí, pero no puedo utilizarlo con el 1 solamente, porque nos va a tomar como que es el 1 solo. Yo para usar el número 10, voy al máquina virtual, pongo pesos, corchete, 10, corchete. Así puedo usar el número 10, el 11, el 12, el 13, el 14. ¿Sí? Si no, me le pongo los corchetes, me va a tomar solamente el 1 y el 0 lo va a dejar descartado. Es decir, que me va a reemplazar a la variable pesos 1 por la variable pesos 10, que va a ser para el shell, va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces no
No olvidemos que cuando tenemos números mayores a 10, siempre va el corchete adelante. Es difícil usarlo, pero supongamos que los quisiéramos usar, tenemos que usar el corchete. Volvemos al PowerPoint. Estos pesos 1, pesos 2, pesos 9, que se llaman argumentos posicionales o parámetros posicionales, son variables que nos permiten ser almacenadas en el momento de ejecución del programa. ¿Cómo es esto? Vamos a ver un poquito un nuevo programita. Este programa se va a llamar prueba. Yo le voy a poner nano prueba. Y voy a poner eco, logo, comilla. Voy a poner la comilla acá. Comilla. Hay una visualización de un texto, nada más. En el siguiente renglón voy a poner otro eco, pero voy a poner la variable pesos 1. Y luego voy a poner eco, eco, pesos 2. Y sigo equivocándome porque no estoy leyendo lo que escribo. Y eco, pesos 3. Eco, pesos numeral. Dejé un renglón, fíjense que dejé un renglón. Y ahí tenemos solamente ecos. ¿Qué son los ecos? Mostrar por pantalla el contenido de un texto o el contenido de variables. Acá tenemos las variables que serían la pesos 1, pesos 2, pesos 3 y pesos numeral. Vamos a ver qué nos muestra este pequeño shell script. Vamos a poner, muestra lo que cargué. Le voy a agregar un texto más. Muestra lo que cargué como parámetro. Control O me guarda el archivo que se llama prueba y control X me permite salir. Ahí está. Ahora lo voy a ejecutar a ese archivito ejecutable llamado prueba. Fíjense, ¿qué me dice? Muestro lo que cargué como parámetro posicional. Es un texto que escribí yo. El texto me lo mostró. Y después no me mostró nada y me mostró un 0. Porque no lo ejecuté correctamente. Les explico cómo funcionan estos programitas que utilizan parámetros posicionales. Nos permiten que cuando yo ejecute el programa, a continuación ponga el valor de las variables. Por ejemplo, A, un número y otra letra. Acá. Fíjense, ingresé un valor que es AA. Ingresé un valor numérico. Ingresé otro valor que son letras. Podría haber sido un texto, ¿sí? No quise pensar nada en qué poner, sino puse zetas. Estos 3 valores tienen que estar separados por un espacio en blanco. Y automáticamente cada uno de esos valores van a ser asignados a la variable pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4 y así sucesivamente. Si yo pongo más valores, pongo XXX, imagínense que son palabras, ¿no? O números. Van a ser guardados dentro de las variables pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, pesos 5. Y voy a poner Enter. Y ahora sí, fíjense cómo me mostró de nuevo el texto que yo había escrito con el eco.
me mostró la variable A1, perdón, pesos 1, la variable pesos 2, la variable pesos 3 y un número 5, que es la cantidad de parámetros que yo ingresé. Vamos a abrir con Nano el programita para que lo leamos. Juan dice, profe, no modificó los permisos del archivo. Sí, no lo modifiqué y no afecta. Por ahora podemos usarlo así. Por eso les dije, vamos a dejar esto de los permisos y cómo hacerlo, porque lo mismo funciona por ahora. Por ahora. ¿Sí? Después vamos a ver que vamos a tener que hacerlo. Mientras le pongamos el comando sh adelante del nombre del programita, va a funcionar. ¿Sí? Eco pesos 1, eco pesos 2, eco pesos 3, eco numeral. Fíjense que yo acá podría poner nuevo eco pesos 5 y no poner el 4, y lo mismo va a funcionar correctamente. Vamos a poner los valores. Y ahora me muestra el pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 5, las X no me las muestra porque no le puse que me las mostrara, y el peso y la cantidad de variables que ingresé. Si nos fijamos en el PowerPoint, me dice que el pesos asterisco, ay, no le puse el pesos numeral, acá está, sí, pesos numeral está acá. Contiene el número de argumentos posicionales pasados a la script. O sea, si yo le cargué 5 argumentos posicionales, me va a mostrar el número 5. Si le cargué 4, me va a mostrar el número 4. Y así la cantidad de argumentos. Por más que no los use, si yo le cargué 5, me muestra ese número 5. Si le cargué 3, me va a mostrar un número 3. Y si yo le pongo el asterisco o el doble arroba, me va a listar esos argumentos que cargué. Es decir, que yo acá podría modificar de nuevo el programita y agregar al final un eco que me diga los parámetros ingresó son puntos, comilla, pesos, arroba. Grabo, O, X, lo ejecuto con los mismos parámetros o con otros. Voy a cambiar los parámetros. Y fíjense, muestro lo que cargué como parámetro posicional, como texto, sigue repitiéndolo, sigue repitiéndome la... Sigue mostrándome la A, el 2, 3, 4, 5, la Z, y el número nuevo que cargué, y la cantidad de parámetros. Y luego pongo ese texto que acabo de agregar, y me vuelve a mostrar los parámetros uno al lado del otro. ¿Sí? Fíjense que ahí sí les muestra la XX, ¿no? Sí, Juli, un segundito. Bueno, ahí cuando usó el pesos y el doble arroba, fíjense que sí les muestra las X, porque eso lo que hace es mostrar todos los parámetros que se escriben cuando uno ejecuta el script. Fíjense que el nombre posicional, parámetros posicionales, es justamente porque toma la posición en la que yo se lo mando en el script, ¿no? O sea, la AA, que es el primer parámetro que le estamos mandando, va a tomar A1, o sea, perdón, pesos 1. Después el número 2345 va a ser pesos 2, ¿sí? Es como que toma la posición en la que le vamos mandando en el script, ¿sí? ¿Por qué quedó con al final? Puede ser
que sea una sola. Sandra, ¿puede ser que sea un solo arroba? Porque quedó con una arroba al final. El Sí, listado. vos sabés que puede ser que yo le puse doble arroba y teóricamente funcionaba con doble arroba, pero puede ser que ahora Ah, funcione con uno solo y que sea un comando viejo el doble arroba. Sí, 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 ahora es una sola arroba. La voy a modificar, a ver. Nano, perdón, que se me bloqueó acá. Ahí está. Puede ser que ahora funcione con un solo arroba, porque no me tomo, claro, mira, no me lo tomo. No. Está en el libro, está como doble, chicos. Ténganlo presente a eso. No sé si será por el Ubuntu o por el o sí, por no, la no. versión. Fíjate si en el tuyo funciona el doble. Bueno, ya me fijo. Vale. En el libro parece como doble. A mí no me está funcionando doble, sino que simple. Bravo, control O, bravo, control X. Acordate que el libro está hecho con la versión de Debian, creo. Por eso estoy pensando que si tiene que ver con Ubuntu o si tiene que ver con los años que siguen pasando y se actualiza. De todas formas, a mí, yo estoy usando el Ubuntu, así que sería la versión de Ubuntu. Y el libro está hecho como para una versión de Debian. Puede ser que con Debian funcionen los dos arrobas y con Ubuntu no. Por las dudas, ante la duda, usen el asterisco que siempre anda, que es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. El asterisco o el arroba funcionan de la misma forma. Voy a escribir más parámetros. Fíjense, voy a escribir la Q, C, y lo que va a cambiar es la cantidad de parámetros que aparecen acá, por ejemplo, un 7, y sin embargo me muestra los mismos porque son los valores que yo le pido que me muestre, el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? Este número cambió y el listado, obviamente, de los totales cambió. Pero en el muestreo anterior, que yo le pido que me muestre el 1, el 2, 3, 4 y 5, me toma los correctos. Estos de parámetros posicionales por ahora no le ven sentido a ustedes porque no le veo, digamos, no le ven una utilidad práctica. Pero yo les cuento que cuando nosotros estamos haciendo pruebas de pequeños shell script, antes de empezar a declarar variables con el read o con el a igual a tal valor, es mucho más simple asignar valores a variables pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, como en este caso que los cargo en el programita directamente, ¿sí? Cuando lo ejecuto yo cargo la variable, y ahí puedo probar rápidamente ciertos comandos. Bueno, ingresemos un valor por teclado, pesos 1, pesos 2, y así usamos el pesos 1 y el pesos 2 como si fuera una variable y se llama parámetro posicional. Es mucho más rápido para realizar pruebas, donde tenemos que ver si realmente está funcionando algo o no. Y no tenemos que estar declarando las variables que nos lleva un poquito más de tiempo y un poquito más de comandos para utilizar. ¿Sí? Yo les recomiendo que para la clase que viene lean lo que es asignación de variables, que son las 4 formas, argumentos posicionales y variables especiales. Que sería desde el capítulo, en el libro está el capítulo 13, desde la página 191 hasta la 197. Te estás fijando en el libro nuevo, Sandra, ¿no? Sí. Sí, ajá, el libro que yo Porque tengo no les va a impreso. coincidir. Claro, ¿cuál es, el viejo o el nuevo? No, es el libro nuevo, pero no sé si Ah. las páginas de ellos son las mismas. No, Entonces, sí, que yo eso tengo, sí, seguro. A ver, 197 sería la última, 198 en realidad, sería la última página. Fíjate si termina ahí con variables de entorno, empieza.
Profe, ¿de qué página hasta qué página leemos? 193, perdón, 191, ¿Uno? 191. Fíjense si ahí comienza. Sí, sí, ahí comienza el capítulo 3. Bien, entonces 191, 198. Ok. Variables de entorno, no hace falta que lo lean. Si lo leen, no les va a hacer mal si lo leen. Pero variables de entorno lo vamos a ver la clase que viene. Para hoy tendrían que probar eso que han visto desde la 191 hasta la 197, inclusive que habla de parámetros posicionales. Prueben de hacer pequeños programitas y algunas ejecuciones mínimas y anoten todas las dudas que tengan, porque la clase que viene sacaríamos esas dudas, que son los que les va a permitir seguir avanzando y seguir entendiendo. Si no pueden hacer algo, llamen a un compañero y le preguntan, che, ¿cómo era que se hacía tal cosa? Porque no me sale, se me trabó, me quedé, porque si se quedan ahí trabados y esperan hasta la semana que viene para ver. O nos mandan un mail. Bueno, sí, pero si mandan un mail al otro día recién van a poder probarlo. En cambio, así con el compañero les responde en el momento. Nosotros vamos a tomarnos nuestro tiempo, Juli. Por eso les decía a un compañero. Pero sí, si no, un mail, obviamente. Si ya son dudas muy más complicadas, con un mail se sacan la duda y pueden empezar a avanzar un poquito, porque si no practican no van a poder avanzar. ¿Está? Bien, ¿alguna consulta ahora? No, profe, por ahora no. Por ahora no, profe. Por lo menos yo. Bien. ¿Alguien? Tengo 70 chats sin leer. Así que... No, igual yo le fui contestando las cosas que iban. Sí, porque las leías vos, Profe, Juli. Por eso. la parte Sí. de los capítulos que nos quedaron ver del 9 al... Muy buena pregunta. Eso, ¿cuándo lo veríamos? ¿Cómo haríamos? Bien. Nosotros ahora comenzamos con el capítulo 13 porque está ubicado así en el libro, pero no significa que no tengamos que empezar con ese capítulo ahora. Dejamos en el capítulo 8, empezamos con el capítulo 13, que vamos a ver mínimamente 2 clases, y después vamos a volver al capítulo 9. Perfecto, profe. No vamos a ver todo el capítulo 13 para el parcial, vamos a ver una parte nada más del capítulo 13 para el parcial, y después vamos a volver al capítulo 9, que va a ser el de memoria. El capítulo 9 va a ir también al parcial. Es importante que practiquen, chicos, porque son pocas las clases que tenemos para el parcial y esto entra en el parcial. Entonces es importante que practiquen para agarrar agilidad y sobre todo para sacarse las dudas e ir viendo cómo les va escribiendo el script. ¿Sí? Sí, es muy fácil cuando vemos que otro lo hace. En el parcial van a tener que hacerlo ustedes y ahí van a tener que sí haberlo practicado, porque si no, no van a saber ni van a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Van a tener que escribir una cierta cantidad de comandos, crear el programite que funcione, y si no están duchos a la hora de tipear e ir probando y viendo qué errores les da, errores comunes que suelen suceder en el tipeo, si no han practicado, es como que no se van a dar cuenta en dónde se han equivocado, y a veces son errores tontos, pero sin la práctica no se cometen esos errores tontos, y que luego les hace aprender a decir, esto ya no lo tengo que hacer, esto es así, esto se soluciona de esta forma. ¿Sí? Solo con la práctica van a ver que van a cometer errores, porque es lo normal, a todos nos ha pasado que nos equivocábamos en las primeras veces que escribíamos, y cuando ya nos daba el error sabíamos en qué nos habíamos... ¿Sí? Sí, como dijo Juli, nos quedan pocas clases, porque nuestros lunes son siempre afectados por los feriados, así que vamos Sí, de hecho el lunes que viene no, pero el otro ya es un feriado, entonces vamos a tener muy pocas clases antes del parcial, ¿sí? Por eso es importante que practiquen. Bien. De última,
como les dije, como les dijo Juli también, mandan un mail cualquier consulta que tengan. Ahora le mando la filmina a Juliana para que me corrija eso que quiere corregir de las comillas, y después de eso ya subís el archivo, Juli, ¿no? Bueno, Va a quedar para que tengan el PowerPoint. Pero de todas formas en el día está todo lo que hemos visto hoy, está todo en esas páginas que les dije. Nos estamos viendo entonces la clase que viene. Bueno. ¿Pudieron poner el presente? ¿No les Sí, profe, pregunté? pudimos. Sí, profe. Bueno, Bueno, Sí. nos nos vemos vemos. entonces. Chau, chau. Chao, chao.